Busquemos la palabra del Señor en el capítulo 2 del libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2. Juan 2, vamos a leer, o me siguen, del versículo 1 en adelante. En algún momento tendremos una pantalla LED para que los que no traigan su Biblia lo puedan ver ahí. ¿De acuerdo? Pero mientras tanto compren su Biblia, ahí tenemos bastantes Biblias en la librería. Capítulo 2 del libro de Juan, versículo 1 dice: y al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fue también llamado Jesús y sus discípulos a las bodas. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: vino no tienen. Y le dice Jesús: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dice a los que servían: haced todo lo que él les dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, 6 tinajas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabían en cada una 2 o 3 cántaros. Eso equivale a 100 litros cada una. Les dice Jesús: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Y les dice: sacad ahora y presentad al maestresala. Y le presentaron. Y cuando el maestresala gustó el agua hecha vino, que no sabía de dónde era, mas los que servían lo sabían quienes habían sacado el agua, el maestresala llama al esposo y le dice: todo hombre pone primero el buen vino, y cuando ya están satisfechos, entonces lo que es peor, lo que es de menor calidad. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de las señales hizo el Señor en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén y amén. Vamos a repasar la palabra. Señor, queremos darte las gracias porque tú hoy día nos enseñas, porque hoy día traes, Señor, sobre cada uno de nosotros. Nosotros creemos en oración, en el poder de la oración, y nosotros creemos, Señor, que tú escuchas nuestro clamor, nuestras ofrendas, las escuchas, Señor, en olor fragante. Y queremos, Señor, también clamar para que haya un espíritu de paz en Jerusalén, para que se haga la paz en Jerusalén, en la tierra, Señor, de tu pueblo, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Que se haga la paz en Jerusalén, que se haga la paz en Ucrania, Señor, y que en forma sobrenatural, Señor, operes sobre los líderes y sobre las cabezas de estas naciones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Rey y ponte y toma tu asiento, por favor. Y hoy día quiero compartir algo que hemos puesto por nombre: entre el agua y el vino. Entre el agua y el vino. Sabemos nosotros qué cosa es el agua y qué cosa es el vino. Sabemos diferenciar. Nosotros los occidentales también lo sabemos. Sabemos que el agua es H2O, fórmula química, que el vino tiene otra fórmula, porque es otra sustancia, es líquida como el agua, pero tiene otros ingredientes en las cuales se le da la tonicidad, le da el sabor, etcétera, etcétera. Y también sabemos cómo se hace el vino, ¿de acuerdo? Pero acá encontramos algo que Jesús con sus discípulos y con su madre María habían ido a Caná de Galilea, que distaba unos 3 días de caminata de donde ellos estaban, para poder llegar a Caná de Galilea. Todas las cosas que el Señor las hace con un porqué y con un propósito. Y el Señor acompañó a la madre, y fue con la madre y fue con los discípulos, porque se iba a dar un propósito del Padre. Eva iba a empezar ahí en Caná de Galilea la vida ministerial de Jesús. Por eso es que cuando María le dice: se acabó el vino, y dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. Porque Jesús pensaba como Jesús, no como el Mesías, no como el Cristo. Pensaba, o quería pensar de repente en su parte humana, que todavía no era momento para empezar en su caminata y en su ministerio de milagros, ¿de acuerdo? Porque una vez que empezara con un milagro, iba a continuar y se acercaba a la cruz.
ese momento tenía que llegar y tenía que ser el instante en el cual el Padre había determinado que Jesús, su Hijo, iba a ser sacrificado en la cruz por todos nosotros. Jesús esperaba que quizás sea hoy como ayer o como el año anterior, en la cual todavía estaban las cosas calmas. Pero sin embargo, los tiempos ya se cumplieron y Él tenía que iniciar, y se inicia su vida de milagros con este milagro. No quiero ser ofensivo, pero podríamos decir un milagro tonto, de una boda secular en la cual va a transformar agua en vino. ¿Y por qué no lo empezó con lo que después iba a ser levantando un muerto, sanando un leproso, levantando una mujer con flujo de sangre? ¿Por qué no empezó por ahí? Porque todo en el Señor tiene su propósito. Y el Señor mostraba, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, que las cosas con Él y en Él van a ir de menos a más mientras tú lo crees. Cuando termina estos versículos, dice, y sus discípulos creyeron en Él cuando vieron ese milagro, ¿verdad? Porque nosotros como seres humanos somos bastantes escépticos e incrédulos muchas veces, hasta que nos chocamos con un verdadero milagro, y necesitamos ver milagros para creer. Y no debe ser así, porque nosotros en la actualidad, en el tiempo que nos toca vivir, tenemos muchas evidencias de la santidad de Dios, de los milagros de Jesús, de que Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Cuando nosotros encontramos que al tercer día, 3 días de caminata para llegar a Caná de Galilea, y dice que faltando el vino, van, porque parece que el novio era sobrino de María, se dice por ahí en los estudios. Entonces recurren a María, a la tía, y le dice, estamos en problema porque faltó el vino. Las bodas en ese tiempo, o en esos lugares, duraban más o menos como una semana, generalmente, como una semana. Y que se acabe la comida o que se acabe el vino era una ofensa para los invitados y era una vergüenza para los anfitriones. Y en este caso, el anfitrión, el que puso la mesa, era el novio, la familia del novio. Entonces, que iba a tener que enfrentar esa vergüenza, que se acaba el vino, y el vino siempre ha representado para los hebreos y hasta nuestros días también, podríamos decirle, el vino representa el gozo, la alegría. Y es como decir, bueno, la boda puede tener comida, puede tener novios, pero ya no hay gozo, se acabó el gozo, ¿de acuerdo? Y no es el gozo que nosotros los occidentales lo vamos a atribuir a emborracharse, no, porque también el grado de alcohol no era tanto como el grado de alcohol de los licores que en los occidentales o aún en los orientales pueden beber, pueden libar, ¿no? Entonces, pero esta situación en la cual se agotó el vino, el Padre lo ve que es una buena oportunidad para levantar a su Hijo y comenzar a presentarlo a la sociedad y a los religiosos, ¿de acuerdo? Muchas veces la necesidad es una oportunidad, como corriéndonos un poco de lo que compartimos hace unos momentos de Gedeón, la opresión que pasaba el pueblo de Israel por mano de los madianitas, era la oportunidad para que se disponga uno solo a levantarse para poder ser el derribador, que es Gedeón, ¿de acuerdo? Cuando nosotros encontramos en los versículos 5 y 6 sobre todo, dice que esa agua estaba en tinajas, en 6 tinajas. Cada tinaja es más o menos como de 100 litros. Y esas tinajas eran de piedra. ¿Por qué de piedra y no de barro cocido? Porque las tinajas de piedra es un material bruto, es algo más rústico y es más frío para conservar el agua fría. Una tinaja de barro tiende a calentarse o a que desprenda un poquito las micelas, algo del propio arcilla o barro, ¿verdad? Entonces, mientras que el vino estaba así en pipas o en tinajas de barro cocido, qué sé yo,
el agua estaba en tinajas de piedra, ¿ok? Purificación y algo transparente, algo limpio y algo fresco. Y ahora, estas tinajas de piedra con agua era conforme a la purificación de los judíos. Porque ustedes se imaginan, por ejemplo, Jesús y sus discípulos, 3 días de camino, 3 días de andar o ir en burro, qué sé yo, ¿cómo llegan? Transpirados, cansados y sucios del polvo, ¿verdad? Ahí no había asfalto, no habían pistas asfaltadas. Entonces, así camines tú, por ejemplo, acá mismo, todavía hay tierra, se echa agua para sentar, qué sé yo, pero caminamos de aquí a los niños y ya se nos ensucia el calzado. Ahora, sacándote el calzado y poniéndote sandalias, te ensucias más los pies. Entonces, el agua de la purificación era para eso, para que los invitados al llegar, pues ellos se lavaran un poco los pies y también las manos, que también estaban sucias. Eso era para lo que se refiere a la purificación. Bien, entonces muchas veces nosotros podemos atribuir esta agua de la purificación para un uso útil en cierta manera, pero no profundamente útil, por decirlo así. ¿De acuerdo? Era algo útil para lo externo, para la suciedad externa. Lo entendemos. Pero en el versículo 7, ¿qué es lo que dice Jesús? Llenen las tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Miren ustedes la obediencia de sus discípulos. Hoy por hoy, siglo XXI, cristianismo siglo XXI, con la bendición que debe ser las redes sociales y el internet, muchas veces un pastor o un líder te dice vamos a hacer tal cosa o te toca hacer lo otro, y uno a veces lo cuestiona o no lo quiere hacer. Por ejemplo, ¿cuántos estuvieron en la reunión de matrimonios ayer? Levanten su manito. Yo no pude ir, tuve ganas, pero me quedé por ahí. Muy bien, qué bueno, un aplauso. ¿Y cuántos se quedaron para ver a Barco, a Zambrano jugando, etcétera, etcétera? No levanten la mano. Pero muchos que sí pudieron ir para algo útil, prefirieron algo inútil. Muchos pudiendo ser vino, prefirieron ser agua. Y muchas veces un pastor o un líder te dice, vamos a la reunión. ¡Ay, qué pesado! Pero justo juega Perú. ¿Y qué? ¿Sabes que va a perder Perú o no? Todo el tiempo para jugando fútbol Perú y todo el tiempo para perdiendo. ¿Sí o no? Y todo el tiempo se inventan campeonatos. Bueno, yo no soy aficionado al fútbol, pero yo todo el tiempo, y con mi esposa comento, me decía, ¿cómo? ¿Ya nos terminó el campeonato? Sí, pero a ellos no les falta razón. Que Libertadores, que Copa FIFA, que Copa esto, que Copa el otro. Todo el tiempo paran haciendo. Y a pesar de que practican, pierden y pierden y pierden. Y los mongos vamos y vamos y vamos, ¿no? Sin embargo, miren, en estos Juegos Panamericanos, cuántas medallas de oro, de plata y de bronce están trayendo los deportistas. ¿Y ellos tienen acaso una ayuda del IPD, una ayuda del gobierno? Muchos de ellos tienen que financiarse su propia ropa, sus propios entrenamientos y todas esas cosas. Eso me parece injusto, ¿verdad? Cuando ustedes voten por mí por presidente, prepárense que voy a alquilar los estadios a todas las iglesias y no va a haber fútbol. Pero miren, muchas veces nosotros cuestionamos cuando un líder o un pastor te cita. Miren, el domingo pasado, gloria a Dios por los sonidistas. El domingo pasado fue, ¿cuándo ha sido? Bueno, el otro día teníamos acá, creo que ha sido el día martes o el domingo, que fue cumpleaños de Berito, ¿verdad? ¿Dónde está Berito? ¿Cuándo fue su cumpleaños de Berito? ¿Domingo o martes? ¿Cuándo fue el cumpleaños de Berito? ¿El viernes? No fue. ¿Ah? Miércoles. El miércoles fue el cumpleaños de Berito. Berito estuvo danzando acá. Y de acá, después de las 9 de la noche que terminó, ahí recién se pudo reunir con su familia y con sus amigos de la alabanza. Y ella no dijo,
es mi cumpleaños, yo tengo también mis derechos, ¿qué le pasa al pastor? ¿Por qué me va a poner a danzar? No, que dance otra, no. Y así son muchos siervos. Son muchos siervos del Señor que priorizan, ¿qué cosa? El nombre del Señor, y priorizan el llamado de Dios. Pero muchas veces uno está buscando sacarle el cuerpo al llamado de Dios, o cuestionando, o no aceptando la dirección que el Señor nos da a través de un pastor o de un líder. Y yo les digo, cuando sucede eso, Dios quiere hacer de ti agua y vino. Pasarte de agua, de ser algo inútil, pasarte a ser vino. Y somos probados. Cuando nosotros encontramos que en ese versículo 7, cuando Jesús le dice, llenen las tinajas, ¿qué hicieron los discípulos? Las llenaron. La obediencia es a la primera. Posiblemente por ahí ha estado Tomás, qué sé yo, el Dídimo, el que todo dudaba y que todo cuestionaba, o Judas. Pero el gran grueso dijo, vamos. Él lo dice, yo lo hago. ¿Está loco el maestro? Estará loco, pero él me dijo que llenemos las tinajas en agua. Cuando le llevemos al maestro Sana nos va a mentar la madre. Porque va a decir, ¿qué me traes acá? ¿Agüita? Ni siquiera le has echado limón para hacer limonada, o no le has echado ni siquiera algo que es de sabor. Pero sin embargo ellos obedecieron. La palabra de Dios, la palabra de Dios es para obedecerla, es para orar, es para meditar y es para obedecerla, para llevarla por obra. Y cuando nosotros encontramos que tanto en el versículo 7 como en el versículo 8, ellos obedecieron y llevaron el agua para las tinajas y lo llenaron. Cuando nosotros encontramos en el versículo 9, ya versículo 10, y dice que esa agua fue transformada en vino. Y es más, cuando el maestro Sala lo prueba, se queda admirado, porque se estilaba que el mejor vino se servía al inicio. Cuando la gente está llegando y comienza a degustar, que qué rico vino, uy, te pasaste, sí, excelente el vino. Y ya cuando están más alegres y cuando están ya comiendo, le daban el vino de segunda calidad. Pero sin embargo acá dijo, pero esto es algo completamente que nunca sucede. El mejor vino lo están sirviendo ahora. ¿Por qué? Porque este vino tenía una etiqueta que decía Viñedo Jesús de Nazaret, por decirlo así, ¿no? Porque este vino era obra del Señor Jesús y no era para poder bendecir escuetamente a la pareja del matrimonio, sino era para bendecirte a ti y a mí, para que nosotros podamos entender que muchas veces nosotros somos agua. Somos, ¿qué cosa es el agua? Es un líquido, elemento incoloro, inoloro y sin sabor, ¿de acuerdo? No tiene color, no tiene olor y no tiene sabor. El vino no. El vino tiene color, el vino tiene olor y el vino tiene sabor. Y el vino hasta es medicinal, como le decía Pablo a Timoteo. Entonces nosotros encontramos que el Señor le va a añadir a esa agua ciertas cualidades que eran necesarias para ese momento. Una de ellas, ¿qué cosa era? Cerrarle la boca a los murmuradores, a los chismosos o a los detractores. Cuando nosotros encontramos que el agua, para pasar a ser vino, tiene que tener un proceso que en lo natural no lo podemos hacer, pero en lo sobrenatural Dios lo hace. Cuando nosotros vemos un acero, el acero no fue que lo sacaron un minero, lo sacó del monte, lo sacó de la cueva, lo sacó de la mina como acero, lo sacó como hierro. Y el hierro en sí no tiene la misma utilidad, dureza y durabilidad que tiene el acero. Por lo cual el hierro tiene que pasar un proceso de añadirle algunas otros elementos, de ponerlo en el fuego y ponerlo en el agua para hacerlo acero. Lo mismo también, el diamante es una joya preciosa de una gran dureza, etcétera, etcétera. Es maravillosa, dice que eso se encuentra como a 1400 kilómetros de profundidad en la tierra y sale a causa o aflorado a causa de explosiones volcánicas de milenios atrás y todas esas cosas, y es preciosa. Pero ¿fue diamante siempre? No, fue carbón. Entonces dile al que está a tu lado, no te quedes como carbón.
aunque seas moreno, no lo digo por ellos, sino Dios lo que quiere es que tú seas diamante. Cuando nosotros encontramos, cuando Jesús busca a sus discípulos, ¿los encontró en la escuela de fariseos? No. ¿En la escuela de saduceos? No. ¿Los encontró como escribas? No. ¿Los encontró como doctos en la palabra? No. ¿Los encontró como maestros, rabinos de la ley de Dios? No. ¿Los encontró como qué? Como pescadores. Y de ser pescadores a ser apóstoles hubo un proceso, hubo una metamorfosis en las manos del Señor y a través de Jesús. Cuando el pueblo de Israel es lo que hoy día es Israel, una nación de bendición, una nación de ejemplo y de testimonio, no siempre fue así, y ha tenido persecuciones hasta nuestros días, siguen las persecuciones sobre Israel, ¿verdad? Pero de ser Israel a ser la tierra bendecida por Dios, tuvo que entrar a Canaán, a la tierra de la promesa. Cuando nosotros encontramos que hay cosas en las cuales en esas bodas de Canaán, para encontrar el vino que van a beber en la boda, el Señor tomó el agua para procesarlo, y el Señor no dijo, y pudo hacerlo, sí pudo hacerlo, que se llenen las tinajas de vino y se llena. Como fueron también la viuda con el aceite, y que el aceite no escaseó mientras ella servía y seguía saliendo aceite, ¿verdad? Y Jesús, ¿cuánto más pudo decir? Que se llenen las tinajas de vino, y se llenaban. Pero sin embargo, Él prefirió darles una enseñanza a sus discípulos, a los que estaban presentes, al maestro de sala y a nosotros, que del agua que había, del elemento que había, era suficiente, que lo único que tenía es que pasar por el proceso del Señor. Nosotros podemos ser exegetas en la palabra un día, pero nosotros vamos a hacerlo por el conocimiento humano o por la presencia del Espíritu Santo. Yo no digo que el conocimiento humano sea malo, pero hay muchos que se basan y estriban su vida de creyente en lo que muchos saben y muchos conocen. Algo que yo escuchaba y que hace unos momentos de una prédica, antes de venir, y quería referirse la próxima semana de repente a los obreros, a los servidores, que el gran avivamiento que hubo en el siglo pasado en Irlanda por Evan Roberts, se secó. ¿Por qué se secó ese gran avivamiento que hubo en Irlanda, Inglaterra, todo eso? A través de Evan Roberts, porque Evan Roberts llegó un día a ser asesorado, aconsejado por una mujer que decía ser cristiana. No se comprobó que fuese del diablo, pero ella decía ser cristiana, y comenzó a transmitirle ideas erradas, ideas erróneas, y comenzó a salirse de la visión que Dios le estaba dando. Cuando nosotros estamos en una casa bajo un manto apostólico, bajo un manto del Señor, bajo una cobertura de pastores y de líderes, nosotros tenemos que sujetarnos. No es que nosotros los pastores y los líderes vamos a manejar tu vida en lo absoluto. Nosotros te vamos a decir blanco o negro, tú escoge. Si escoges negro te va a ir mal, si escoges blanco, qué bien, seguimos corriendo. Nadie te va a obligar a que tú decidas, nadie te va a decir, pero tienes tú que tomar la dirección que un pastor, que un ministro, que un líder, Dios ha permitido que tú lo tengas para poder ser asesorado, guiado. Cuando nosotros queremos prescindir de la dirección de Dios a través de nuestra cobertura, a través de nuestro pastor, de nuestro líder, es cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas en nuestras fuerzas, en nuestro razonamiento, porque uno también dice, no, pero yo también pienso, no, yo también creo, no, yo también opino, no, pero a mí no me parece, no, pero a mí esto, pero a mí el otro. Como yo el otro día también recargaba, decía que a veces hay personas que vienen donde un líder, donde un pastor, y le dicen, pastor o pastora, deme un consejo, mire, tengo una taza negra y una taza blanca, y la taza negra es muy bonita, es bien trabajada, y el agua se mantiene fresca, y que esto que el otro, le echa flores a la taza negra. La taza blanca está un poquito sucia. ¿Cuál debo escoger? Por decir así, una comparación tonta. Y eso es que te quieren poner palabras en la boca para que tú digas la taza negra, claro.
Pero si uno puede discernir y decir, no, la taza blanca, ay no, y al rato te vi con la taza negra, la ves con la taza negra. ¿Por qué? Porque ya había decidido en su corazón, ya había decidido en su mente, y lo único que trata de hacer es manipular al líder o al pastor para que diga lo que quiere escuchar él o ella. Y después, cuando tiene consecuencias, ay, por favor, ore por mí porque escogí la taza negra y me rompí la boca, me corté los labios. ¿Quién te mandó tomarla? Yo te dije que no lo hicieras. Y ahora, a llorar al río, como decía mi abuela. Entonces, uno tiene que ser coherente. Y si tú tienes una autoridad, sujetarte a la autoridad. Y si la autoridad te dice tal cosa, es para tu bien. Ningún líder, ningún pastor te quiere aconsejar para su provecho. Si es que hay alguno que te aconseja así, para su provecho, no es líder, no es pastor, y apártate de él. Pero al menos en los que procuramos nosotros formar líderes y pastores, no te van a aconsejar para su provecho egoístamente, te aconsejan para que tú vayas bien. Es como, por ejemplo, también a veces con lo de las ofrendas que se dice que se recalca en que uno tiene que honrar a sus padres, porque es mandato de Dios, porque dice para que te vaya bien, que tengan largura de días. Y todo pastor, lo que anhelamos y que lo que deseamos es que todos ustedes sean bendecidos y prosperados plenamente en todo, que sean prosperados en todo. Y el secreto, por ejemplo, de eso es la obediencia. El secreto, ¿qué cosa es? El dar. Ese es el secreto. Las justificaciones, mi abuela decía, de justificaciones está tapizado los infiernos. Porque justificaciones vamos a encontrar para todo y de todo. No, pero esto, no, pero aquí, no, pero allá. Y uno trata de justificar lo que uno ya decidió. Y a veces uno decide sin consultar. Porque sabe que si yo consulto, de repente me corre el riesgo que me diga no. Y yo quiero que me diga que sí a esto que yo ya decidí. Cuando nosotros encontramos que el hierro nació, por decirlo así, nació, porque eso no nace, ¿no? Está en las minas. Pero el hierro tiene la función, como hierro puede funcionar y se emplea también en la minería y en artefactos, etcétera, etcétera. Pero mejor es como acero, porque le da más dureza y más durabilidad. El carbón para que sea diamante, y el carbón para que sea diamante va a ser presionado, va a tener presiones. Cuando nosotros encontramos que el hierro para ser acero tiene que pasar por el fuego y por el agua, va a pasar presiones. Cuando nosotros encontramos que los pescadores para llegar a ser apóstoles pasaron presiones, para que el agua, que tú eres agua muchas veces, el agua, algo inerte, algo sin sabor, algo insípido, no quiero que nadie se sienta mal, pero yo me quiero referir a las personas que son religiosas y que no aportan en nada de nada, más que en problemas y en quejumbres. Yo no digo que sean ustedes, pero entre ustedes también los hay. Quizás hay más entre los que no han venido hoy día, pero hay muchos creyentes, entre comillas creyentes, porque tienen una Biblia y porque de vez en cuando van a un culto y dicen soy cristiano. ¿Diezmas? No, ese es un acto de fe. ¿Congregas? No, ese es un mandato de Dios, no dejar de congregar. Entonces, ¿te sujetas a una autoridad? No, es un mandato de Dios, sujétense a autoridades. Entonces, ¿qué tipo de cristiano uno es? Yo soy cristiano de mi manera. Así, lo mismo dijo Oral Roberts y se vino abajo todo un avivamiento. Lo mismo decía Lucifer cuando era Luzbel y nacieron los infiernos. Entonces nosotros lo que tenemos que entender es que Dios es un Dios de orden y Dios quiere poner orden en su iglesia y en los creyentes, en nosotros sus hijos. Pero nosotros muchas veces, para nosotros es muy fácil ser agua. Porque por ejemplo, los que ayer prefirieron el fútbol de los cheleros y mujeriegos de los futbolistas, no todos por supuesto, Barco es un hombre que merece todos mis respetos, pero y después están ahí dándole programita a Magali, la mayoría de ellos, y esos son los ídolos. ¡Ay, qué chévere! ¡Ay, qué cuevita! ¡Ay, sí, tremendo! Y ese acá de la libertad. Debería darte vergüenza que un elemento como ese vaya a representar la libertad. Cuando nosotros preferimos esas cosas que el mundo nos ofrece, descanso, alejarnos del Señor, no ser partícipe como lo están siendo ustedes de la palabra del Señor, esas personas se vuelven aguas, inertes, insípidas, incoloros,
no tienen razón, y lo único que sirven, ¿para qué es? Para lavarnos los pies. Pero Dios quiere que nosotros, de ser agua, lo mismo también los que llegan tarde, son agua, ni siquiera agua oxigenada, agua nada más, ni siquiera agua de azar que pueda traer calma, es agua. Pero Dios quiere y Dios puede hacernos de agua a vino. Yo creo que soy un vino, quizás añejo por los años, pero también llegué como agua. Y también cuando llegamos nosotros al Evangelio, al inicio éramos bien aguados, recontra aguados, porque a veces no queríamos ir y a veces nos poníamos así al brinco y que no me parece que esto, éramos agua. Todos llegamos como agua, pero llega un momento en el cual vas a aceptar el proceso de Dios en tu vida para hacerte vino, y el vino es gozo. Para que tú seas el gozo de los cielos, el gozo de Dios y el gozo para muchas vidas que te van a conocer y que te pueden seguir. Cuando nosotros aceptamos salir de las canteras de carbón para poder ser diamantes, cuando nosotros aceptamos poder ser el pueblo de Israel con promesas de bendición y de prosperidad y de crecimiento y desarrollo, cuando nosotros dejamos de ser pescadores para poder ser apóstoles, es cuando nosotros comenzamos a adquirir colorido, entre comillas, rojo, por decirlo así, del vino, para poder ser transformados. Pero necesitamos pasar por un proceso, y el proceso a veces nos va a tomar un tiempo, porque el proceso va a demandar de nosotros sacrificio, va a demandar de nosotros humildad, ser sencillos y humildes. Escuchaba al pastor Juan Carlos Harry que decía, ¿no?, que una prédica de él cuando estaban todavía en la pandemia, y que decía que esta pandemia a muchos los ha roto sus esquemas y sus cuadros, que les ha cancelado, estaba hablando en medio de la pandemia, que les ha cancelado los eventos y los viajes y las invitaciones, porque muchas veces hay pastores que invitan a otros, o que son invitados y que les gusta visitar, pero lo hacen solamente por el ego. Es que yo traje a fulanazo de tal, yo traje a menganazo de tal, y mire, acá está el pastor. Y hemos conocido pastores así, que invitaban y procuraban, y de donde sea pagaban, al final de cuentas se lo cargaban a la iglesia, y ponían entradas de 200, 300 soles, y la iglesia en Lima, en una iglesia en Lima, lo pagaba, y se traían a pastores muy renombrados y muy reconocidos. Pero ¿acaso lo hacían para alimentar a la iglesia? No. ¿Lo hacían para qué? Para el ego de esa iglesia anfitriona. Porque la iglesia tal trajo al pastor fulanazo tal, y después ni los entendían, ni los buscaban, ni se preocupaban por los pastores que habían invitado y que eran grandes siervos del Señor. Simplemente eran unos invitados que lo trajeron un día para ellos poder destacar, relucir. Y Harrigan decía eso, que con esta de la pandemia a muchos les había quemado sus naves, a muchos les había cortado eso. ¿Para qué? Para que uno trabaje como de repente nosotros o muchas otras iglesias lo hemos hecho en esos 2 años, 3 años de confinamiento, pero no hemos descansado. No teníamos invitados que traíamos de fuera porque era peligroso. Es más, tuvimos una vez una oportunidad, ya cuando estábamos saliendo de la pandemia, o estaban saliendo de esas normas, íbamos a traer a una persona, y supimos que no estaba vacunada esta persona, y entonces le dijimos no. ¿Por qué? Porque nosotros, una de las normas es que todos en el culto tienen que estar vacunados, porque eso también nos demanda el Ministerio de Salud. Entonces no podíamos hacer excepción, ni siquiera con el invitado, y preferimos no traerlo. ¿Por qué? Y no es porque nosotros seamos lo mejorcito. Yo sé que también, como nosotros, deben haber otras iglesias igual, de integridad, de hacer las cosas en integridad, de poder compartir,
lo que nosotros tenemos. El Señor nos está alimentando, nos está bendiciendo, y nosotros tenemos que, para poder pasar por el proceso de agua a vino, tenemos que andar en integridad, tenemos que andar en fe, creyéndole al Señor. Tenemos que ser obediencia. La obediencia y la fe va muy ligada, porque obediencia es a la primera, porque estás creyendo en la persona que te dice, que te pide, ¿de acuerdo? Dios no quiere que te quedes siendo solamente agua o carbón o hierro. Dios quiere que tú puedas salir del uso común y corriente, entre comillas, uso común, de ser simplemente un oidor de la palabra, a ser un hacedor de la palabra, que la palabra sea revelada en ti. Cuando nosotros somos esas personas que nos disponemos para poder ser transformados, tienes tú que aceptar el sacrificio. Miren, mis amados, yo he visto casos de muchas personas, no sé si estarán entre nosotros hoy día o no lo están, que en los inicios, como muchas veces ha sucedido con nosotros, han estado enamorados y apasionados por el Señor, pero después en el camino como que se les va apagando la velita, se les va apagando la batería, y que ya comienzan a justificar su ausentismo, y es que estuve trabajando, es que estuve resfriado, es que estuve enfermo, es que estuve mal. ¿Y ustedes creen que los pastores no nos enfermamos? ¿Y cuándo ustedes han visto nuestra ausencia por enfermedad? Muy rara vez. Quizás el caso de mi esposa, que ha sido el más palpable, que ha sido una cosa seria. Digo ha sido porque sigo declarando sanidad. Pero en sus iglesias también, de las iglesias hijas, por lo general, el 95%, 97% de las veces ha estado el pastor ahí. Y ustedes no saben si ese pastor está ahí tomándose un puré de medicinas para el tema, que está con un tema de salud. Ustedes no saben si ese pastor, por ejemplo, me permito mencionar el pastor Franco. El pastor Franco, él estuvo entusiasmado, estuvo muy preparándose para el día de ayer, para la reunión que tuvo con matrimonios. Y en estos días, faltando un par de días, su padre en Lima tiene un accidente y casi explota la cocina del departamento donde estaba él ahí en Lima, y ha tenido serias quemaduras. Pero sin embargo él estuvo ayer a las 7:30 para predicarles, mientras otros ociosos que apestan a agua, el agua no apesta, pero ellos sí, prefirieron quedarse a ver a los babosos de los futbolistas. ¿Indigna? Sí, indigna. ¿Da cólera humana? Da cólera humana. ¿Qué es lo que nosotros somos? ¿Somos agua o somos vino? ¿Somos agua para un uso vil, un uso común? ¿O somos vino para darle el gozo a nuestro Señor Jesucristo? Sé vino. Que tu vida comience a teñirse de ese rojo de la sangre de Cristo, el mismo rojo que tiene el vino. Que tu vida comience a exhalar el grato perfume de un vino añejo que da gusto y da sabor y que da aroma. Que seas tú un hombre y una mujer de verdad, que cuando tú decidiste un día seguir a Cristo, era seguir a Cristo. Y el seguir es pasar por un proceso. Y el seguir a Cristo no es congregar una vez a la semana o una vez al mes. El seguir a Cristo es pegársele a Él en todo momento, en todo evento que tu iglesia pueda hacer, y serle fiel a Él. Tú tienes que ser vino. Tú tienes que dejar de ser agua. Ya ha habido mucho tiempo que hemos llegado como aguas, incoloras, insaboras, inoloras. Ya es tiempo que nos levantemos con un olor a vino, con un color de vino, con un sabor de vino. Dios quiere hacer de cada uno de nosotros esas tinajas de vino que van a traer gozo y alegría en los cielos y en la tierra. Ponte de pie y dale un aplauso al Rey. Gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas, Padre. Bendecimos tu nombre, Santo Espíritu de Dios. Gracias, dulce Espíritu Santo, por tu palabra. Trae la revelación de tu Escritura, Señor.
y enséñanos a ser más obedientes de ti, más obedientes de tu palabra, más seguidores tuyos, Señor. Yo sé que podemos aparentar ante el líder, ante el pastor, muchas cosas, pero ante ti no podemos engañarte en nada, Señor. Y la verdad de nuestros corazones tú la conoces. Haznos ser íntegros, haznos ser humildes, haznos ser, Señor, hombres y mujeres de sacrificio y de verdad, Padre, para poder pasar por esa metamorfosis, ese cambio, Señor, por la sangre del Cordero que nos ha liberado y nos ha salvado. Te adoramos y bendecimos tu nombre, Padre. Estoy aquí, desesperado.